Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Presenta Big Data en el ámbito de la salud, Grupo 105. La definición de Big Data son datos que contienen una mayor variedad y que se presentan en volúmenes crecientes y a mayor velocidad. Esto se conoce también como las 3V. Dicho de otro modo, el Big Data está formado por conjuntos de datos de mayor tamaño y más complejos, especialmente procedentes de nuevas fuentes de datos. Estos conjuntos de datos son tan voluminosos que el software de procesamiento de datos convencional sencillamente no puede gestionarlos. Sin embargo, estos volúmenes masivos de datos pueden utilizarse para abordar problemas empresariales que antes no hubiera sido posible solucionar. Big Data es un vocablo que proviene del inglés. Big significa grande, data significa datos. En el año de 1989, Erik Larson utiliza por primera vez el término Big Data en un artículo sobre el marketing y cómo se usarán los datos de los clientes, en los términos que actualmente conocemos. Comienza a tener cierta trascendencia social en los años 90, con el nacimiento del primer navegador web www y con la apertura de Internet, en la que se comenzó a crear una red de conexión de computadoras en el mundo, donde cualquier persona pueda subir datos. En 1997, Google lanza su motor de búsqueda y es el más usado. Este acontecimiento favoreció a la creación de datos masivos. En la década de los años 2000 surgen empresas que generan y almacenan de forma segura grandes cantidades de datos. Con el nacimiento de la Web 2.0 o web social en el año 2005, se creaban un conjunto de páginas donde se pueden compartir la información, promoviendo así la colaboración y la interacción entre los usuarios, suponiendo una evolución trascendental en el uso del Internet. En 2012, el Big Data se usa por primera vez en política para la campaña de Barack Obama, conociendo las opiniones de los votantes. Origen del término. La historia del Big Data no tiene una fecha concreta de creación, sino que, con el desarrollo y progreso de aplicaciones y tecnologías, ha ido dando forma y se ha ido adaptando hasta lo que hoy en día conocemos. Actualmente, estamos viviendo un cambio de paradigma social con el uso y normalización de las tecnologías. Este cambio supone la entrada de la cuarta revolución industrial, donde la tecnología y el conocimiento de los datos están a la orden del día y nos pueden llevar a transformar nuestro entorno tal y como lo conocemos. Este movimiento ha generado grandes cambios, tanto en particulares, con el aumento del uso de dispositivos y aplicaciones, como en empresas y organizaciones que se encuentran en un proceso de transformación al nuevo entorno tecnológico, cambiando el modo de trabajo que han tenido hasta ahora. Es la transformación digital, donde si no te adaptas, estás fuera. Big Data es un término en desarrollo que describe un gran volumen de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información y usarse en proyectos de aprendizaje automático y otras aplicaciones de análisis avanzado. Características. Volumen de información. El volumen se refiere a la cantidad de datos que son generados cada segundo, minuto y días de nuestro entorno. Es la característica más asociada al Big Data, ya que hace referencia a las cantidades masivas de datos que se almacenan con la finalidad de procesar dicha información, transformando los datos en acciones. Variedad de los datos. La variedad se refiere a las formas, tipos y fuentes en las que se registran los datos. Estos datos pueden ser datos estructurados y fáciles de gestionar, como son las bases de datos o datos no estructurados, entre los que se incluyen documentos de texto, correos electrónicos, datos de sensores, audios, videos o imágenes que tenemos en nuestro dispositivo móvil, hasta publicaciones en nuestros perfiles de redes sociales, artículos que leemos en blogs, las secuencias de clips que hacemos en una misma página, formularios de registro e infinidad de acciones más que realizamos desde nuestro teléfono, tablet o ordenador.
Veracidad de los datos. Cuando hablamos de veracidad, nos referimos a la incertidumbre de los datos, es decir, al grado de fiabilidad de la información recibida. Es necesario invertir tiempo para conseguir datos de calidad, aplicando soluciones y métodos que puedan eliminar datos imprevisibles, que puedan surgir como datos económicos, comportamiento de los consumidores que puedan influir en las decisiones de compra. Viabilidad. La inteligencia empresarial es un componente fundamental para la viabilidad de un proyecto y el éxito empresarial. Se trata de la capacidad que tienen las compañías en generar un uso eficaz del gran volumen de datos que manejan. La inteligencia competitiva también se asocia con la innovación de los equipos de trabajo y el uso de tecnologías empleadas. Visualización de los datos. Cuando hablamos de visualización, nos referimos al modo en que los datos son presentados. Una vez que los datos son procesados, necesitamos representarlos visualmente, de manera que sean legibles y accesibles, para encontrar patrones y claves ocultas en el tema a investigar. Para que los datos sean comprendidos, existen herramientas de visualización que te ayudarán a comprender los datos gráficamente y en perspectiva contextual. Valor de los datos. El dato no es valor, tampoco tiene valor por el mero hecho de recopilar gran cantidad de información. El valor se obtiene de datos que se transforman en información. Esta a su vez se convierte en conocimiento y en acción o en decisión. El valor de los datos está en que sean accionables, es decir, que los responsables de las empresas puedan tomar una decisión en base a esos datos. Usos. En el sector de la salud, la aplicación de estos procedimientos para controlar conjuntos de datos masivos se ha vuelto imprescindible, tanto en el ámbito de la investigación científica como en el servicio sanitario. Mediante técnicas de Big Data se podrían almacenar los datos de un paciente para crear un historial clínico al que podrían acceder todos los médicos, predecir la aparición de ciertas enfermedades e incluso recomendar tratamientos especializados para el paciente gracias al cruce de los datos de la población. Hoy en día existen plataformas que permiten almacenar el historial clínico de los pacientes en un solo lugar. De esta manera es posible acceder a la información desde todas partes, así como facilitar los procesos dentro del sistema de la salud e incluso mejorar las capacidades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, ya que el médico cuenta con un cuadro completo del paciente. Atención remota y medicina personalizada. Se conocen como tatuajes digitales y tatuajes LED. Son una forma de monitorización remota que permite controlar el estado de salud del paciente. Los primeros se sellan en la piel y controlan como lo que es la temperatura corporal, los niveles de hidratación o la exposición a rayos ultravioleta. Los tatuajes LED, por su parte, se implantan en la piel y en su tinta contienen chips de silicio del tamaño de un grano de arroz que almacena información sobre los niveles de nutrientes en el organismo, como el azúcar o el colesterol. Tipos de Big Data. Datos estructurados. Los datos estructurados tienen un formato fijo y a menudo son numéricos. Este tipo de datos es información que ya está ordenada en base a datos y hojas de cálculo, que están almacenadas en bases de datos, SQL, lagos de datos y almacenes de datos. Por ello, en muchos casos, las máquinas pueden gestionar los datos estructurados con éxito. Datos no estructurados. Los datos no estructurados es información que carece de organización y no está en un formato predeterminado, porque puede ser muy diversa. Los datos recopilados de fuentes de redes sociales son un buen ejemplo. Datos semiestructurados. Pueden contener ambas formas de datos, como por ejemplo, los registros de servidores web o los datos de sensores que se hayan configurado. Para ser más precisos, son datos que a pesar de no estar clasificados en un repositorio, contienen información vital o etiquetas que segregan elementos individuales dentro de los datos. Gestión. Los datos necesitan estar en algún lugar,
y aquí es donde entran en juego las soluciones de almacenamiento de datos. Estas soluciones pueden estar en la nube, en las instalaciones de una empresa o en ambas. También se pueden elegir de qué forma almacenar los datos, de modo que estén disponibles en tiempo real o no. Análisis. Tras recibir los datos y almacenarlos, el siguiente paso es el análisis del Big Data. Los datos se analizan y utilizan para tomar decisiones importantes, como definir la oferta de una organización según las preferencias de los clientes. Cada organización utilizará los datos con fines distintos para sacar el mayor provecho posible y obtener una ventaja competitiva. Ventajas. Mejora la gestión clínica. Gracias al uso del Big Data en salud. Ventajas. Mejora la gestión clínica. Gracias al uso del Big Data en salud, se pueden conseguir metas tan ansiadas en la gestión clínica, como acortar plazos de espera, optimizar las revisiones adelantando aquellas que sean primordiales o detectar enfermedades o patologías con rapidez. 2. Favorece la investigación. El Big Data es capaz de asimilar y procesar datos estructurados y no estructurados, lo que permite avanzar muchísimo en la atención primaria y en la investigación médica, pudiendo establecer eficazmente las causas de determinadas enfermedades, así como ofrecer nuevas y mejores soluciones. 3. Reducir los costes. Un análisis óptimo de la información permite reducir los costes de las investigaciones biomédicas, así como agilizar los diagnósticos y optimizar los tratamientos, todo ello con un menor coste operativo. 4. Adelantar soluciones. La recopilación y análisis de datos clínicos sobre pacientes resulta fundamental a la hora de desarrollar nuevas soluciones y tecnologías que permitan mejorar diagnósticos, tratamientos y en general la atención hospitalaria. 5. Prever posibles problemas. Uno de los grandes puntos a favor del Big Data en salud es su capacidad para analizar datos que permitan adelantarse a los acontecimientos y desarrollar la medicina predictiva. Ganar tiempo a la hora de diagnosticar patologías y establecer tratamientos es fundamental para el éxito de la atención sanitaria. Desventajas. El exceso de datos. La utilidad del Big Data radica en la capacidad de extraer información rápida de una ingente cantidad de datos, pero se almacenan indiscriminadamente. La tecnofobia. Algunas personas consideran que el uso de Big Data es una violación a su privacidad. ¿Cómo influye el Big Data en el ámbito de la medicina? Con la aplicación del Big Data en el sector de la salud se han conseguido grandes avances a nivel organizativo y asistencial. Es innegable que la tecnología aplicada en el ámbito de la salud ha comportado una evolución sin precedentes de la medicina, la ciencia y la investigación. Gracias a ella disponemos de múltiples herramientas que nos permiten obtener de manera más rápida y sencilla mejores diagnósticos, mejores tratamientos y mejores líneas de investigación. Dentro del amplio repertorio de tecnología que tiene lugar en el sector sanitario, distinguimos al Big Data como un elemento tecnológico reciente, pero esencial para entender la medicina e investigación actual. Tradicionalmente, el Big Data disponía de un papel esencial en la industria de las telecomunicaciones o servicios financieros,